Dios es bueno, toda la gloria, la honra sea para Él, amén. Muchas gracias, pastores, por la invitación. Es un honor estar aquí. Siempre he visto su congregación en las transmisiones que hacen cada domingo, los eventos. Tengo por ahí muy marcado un TikTok que hicieron por ahí unos jovencitos de pase, pase, pase y no sé qué más. No se me olvida ese TikTok, lo tengo que volver a ver, pero ¿están por ahí esos jóvenes? A ver, yo identifico como que a ella nada más. ¿Quién más? Levante su mano. Los famosos del TikTok. ¿No vino? ¿No? Bueno, vamos a darles un aplauso a ellos porque captan la atención de la gente. Y de verdad para mí es un honor estar aquí. Me siento muy bendecido de poder compartir la palabra en este servicio dominical. Como ya dijo el pastor Beto, la pastora Dulce, me acompaña mi esposa, también mis hijas. Tengo 2 hijas pequeñitas que ya las conocerán tal vez más tarde. Y antes de continuar, me gustaría que inclines tu rostro así como estás y que hagamos una oración al Señor. Padre, te damos gracias por este tiempo. Ponemos este tiempo en tus manos, pidiendo que tu bendición sea con nosotros, que nos permita, Señor, crecer en sabiduría, crecer en el conocimiento de ti. Ayúdanos a entender tu palabra y a profundizar en ella. Nos ponemos en tus manos, Señor. Bendecimos esta iglesia en el nombre de Jesús. Este es tu lugar, Señor. Amén y amén. He titulado este mensaje, Adquiere sabiduría. ¿Puedes decirlo conmigo? Adquiere sabiduría, que en pocas palabras sería, sé sabio. Dile a la persona de a un lado, adquiere sabiduría. Sé sabio, dice. Gloria a Dios. Y yo cuando pensaba en esto y escribía este mensaje para ti, me puse a pensar en algo. No podemos hablar de sabiduría sin considerar al rey Salomón. ¿Cuántos conocen al rey Salomón? Para mí el rey Salomón estaba a otro nivel de pensamiento. Yo me imagino que su mente revolucionaba a una velocidad impresionante. De repente puedo imaginarme al rey Salomón muy joven, teniendo una oración muy particular donde Dios le pregunta, Salomón, ¿qué quieres que yo te dé? Y entonces Salomón contesta con las palabras más adecuadas que no todos contestarían, pero él dice, yo quiero sabiduría. Y entonces el Señor le dice, por cuanto has pedido sabiduría, eso te voy a dar y aún más. Algo que de pronto a nosotros se nos olvida, pedimos muchas cosas al Señor como si fuera la lámpara maravillosa, ¿verdad? Sí, y se nos olvida pedirle a sabiduría. ¿Cuántos oraron por sabiduría esta semana? Sí, alguien dijo así específicamente, Señor, hazme sabio, porque es necesario y nuestra necesidad. Entonces para mí este brother, Salomón, estaba a otro nivel de pensamiento. Y yo me doy cuenta cuando leo sus proverbios, me doy cuenta de que su reflexión puede ser muy sencilla. Salomón pensaba de manera muy sencilla, pero de manera también muy profunda. Él tiene que aportar mucho a nuestra vida a través de sus libros, del libro de los proverbios. Y deben saber también que Salomón fue todo un poeta. ¿Sabían eso? A ver, di conmigo, poeta. También fue escritor. Di conmigo, escritor. Di conmigo, filósofo. Y también fue un gran pensador. La Biblia dice que Salomón compuso al menos 3,000 proverbios. Al menos 3,000 proverbios y 1,005 cantos, 1,005 poemas. Si no me crees, esto lo puedes buscar ahí. ¿Cuántos traen libreta? ¿Todavía vienen a la iglesia con libreta la gente? Sí, a ver, levante su mano. ¿Quién trae libreta? Hermano, un aplauso para ti porque traes libreta, hermana. Los que traen libreta están abusados. ¿Cuántos usan su celular para tomar notas? A ver, sí, pues ya, no traes libreta, pero traes el celular. Entonces, es importante, ahorita vamos a hablar acerca de eso. Es importante, a mí me sorprende que en esta iglesia los quieren mucho. ¿Sabías que en esta iglesia te quieren mucho? Y te voy a decir por qué. Tanta es la preocupación de tus pastores que dijeron, aquellos que traigan su Biblia física, les vamos a dar ¿qué? Un chocolate para que la pasen bien en el culto y cuando se estén durmiendo con la prédica del pastor Samuel, despierten, ¿no? Y fíjate la preocupación y cómo te quieren tus pastores, porque dijeron,
si alguien no trae Biblia y no tiene una Biblia, se acerca con nosotros y entonces veremos la manera de darle una Biblia. Yo le daría un aplauso a estos pastores que me enseñan a amar a la iglesia. De verdad que sí, hacen muy bien, ¿sí? Entonces, apunta esta cita bíblica, no para que la leamos ahorita, pero lo que acabo de decirte de que Salomón compuso 3000 proverbios y 1005 cantos, se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 4, verso 31, para que cuando te pregunten, ¿y de dónde lo sacas? Ah, pues ahí está en la Biblia. Entonces, tal vez recuerdes la escena donde Salomón se encuentra con dos mujeres. Es una historia bastante conocida. Cuando hablamos de que Salomón está a otro nivel, siempre pensamos en esta historia. Estas dos mujeres tuvieron un problema. Resulta que una de ellas durante la noche quizás estaba muy cansada. Tal vez estaba muy agotada de su día y llegó a su casa donde ella dormía y se acostó en la cama y resulta que allí estaba su bebé. Entonces, lamentablemente, cuando ella se acuesta, se le olvida que allí está el bebé. ¿Y qué crees que sucedió? ¿Alguien sabe qué sucedió? Se asfixió el bebé y murió, porque esta mujer se acostó sobre él. Entonces, lo que dice después es que ella se pone abusada, por así decirlo, y cambia a su bebé con la mujer que estaba cerca de ella, un bebé vivo. Cuando despierta la mujer, se da cuenta que no era su bebé. Digo, aquellos que prestan atención a los bebés dices, ni cómo negar que es tu hijo, ¿no es así? Entonces esta mujer se da cuenta que no tiene sus ojos, que no tiene su boca y dice, este no es mi bebé, me lo han cambiado. Y las dos mujeres se presentan ante el rey Salomón. Apenas empezaba ahí sus pininos como rey. Y entonces delante de él le expresan la situación y le dicen, rey, acaba de pasar esto, esta mujer me ha cambiado a mi bebé. Y la solución de Salomón pareciera descabellada. Si hoy escucháramos decir a la presidente o al presidente anterior decir lo que dijo Salomón, nos volveríamos locos. Pero Salomón responde con unas palabras que lo voy a citar como está en la Reina Valera. Él dice, partid en dos al niño vivo, dice, partid en dos al niño vivo y dad la mitad a la una y la otra mitad a la otra. ¿Era sabio? Los que dijeron que no tienen que leer la Biblia, hermanos. Porque en realidad, a ver, ¿cuántos han leído esta porción bíblica? No, griten, yo sí leo la Biblia. Ok, entonces cuando leemos la historia sí parece descabellado. Realmente dirías, no, este hombre ¿qué tiene de sabiduría? Pues era sabio. Resulta que no termina en una historia de terror. No hay terror cristiano en esta historia. Sin embargo, termina en un buen desenlace. Demuestra que Salomón sí tenía sabiduría. Y no te voy a decir en qué termina para no spoilar la historia, pero te invito a leerla en el primer libro de Reyes, capítulo 3, versículos 16 al 28. Yo los veo tomando notas, ¿verdad? Dile al de al lado, escríbelo aunque sea en tu mente. Ahora, tengo una pregunta para ti. Esta pregunta es de kinder cristiano. ¿Cuántos fueron al kinder cristiano? Existe kinder cristiano, quizás no oficial, pero ahorita los niños se fueron al kinder cristiano. Esto es de kinder cristiano. ¿Quién sabe de ustedes qué dice Proverbios capítulo 1, verso 7? Sencillito, a ver, díganlo sin miedo al éxito. No, la pastora está haciendo trampa, no se vale soplar. Primer libro de... no dije primer libro, dije Proverbios 1:7. Sí, qué trampas. Esto es de kinder cristiano. Todo cristiano debe saber esta cita. Dile al de al lado, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, el temor al Señor. Y entonces dice la segunda parte, porque solo no sabemos esa parte, pero hay una parte B. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cuán importante es la sabiduría? Sin la sabiduría estamos perdidos.
Sin la sabiduría nos llegamos a sumergir en nuestros propios pensamientos. Sin la sabiduría ni siquiera sabemos cómo comportarnos. Es más, en otras palabras, sin sabiduría no sabemos cómo vivir. Por eso Salomón escribió, y esto sí lo vamos a leer juntos, Proverbios 4, 5 al 9. Me pregunto, ¿está apareciendo por ahí? Sí, ok. Proverbios 4, versículos 5 al 9. Cuando lo tengan, gritan fuerte, amén. Cuando aparezca ahí. Ok, gloria a Dios. Dice ahí, adquiere sabiduría. Todos juntos, adquiere inteligencia. Todos juntos, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere, ¿qué dice? Inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Adorno de gracia dará a tu cabeza. Corona de hermosura te entregará. Mira nada más qué bendición. Cuando leemos esta porción bíblica, podemos darnos cuenta de que hay 4 mandamientos y 4 promesas. El mandamiento número 1 dice que adquieras sabiduría e inteligencia y ella te va a guardar. Esa es la promesa, te guardará. El mandamiento número 2 es que ames la sabiduría, que la ames con todo tu corazón. Y si tú la amas, viene la promesa, te conservará. Número 3, engrandece la inteligencia y ella te engrandecerá, o sea, te hará crecer. Número 4, abrázala. Y cuando dice que abraces la sabiduría, es que no la dejes ir. Tampoco es que pretendas que ya la posees toda. No, abrázala, no la sueltes. Y entonces la promesa es, ella te honrará. Como puedes darte cuenta, adquirir sabiduría tiene muchos beneficios. Y hoy quiero resaltar contigo por lo menos 3 beneficios. Pero antes quiero dejar en claro una cosa. La sabiduría es un beneficio al que todos tenemos acceso. No está limitado solamente para el pastor, ni siquiera para aquel que lee más la Biblia. La sabiduría es para todos. El problema es que no todos aceptan la sabiduría. No depende de una edad. Hay gente que es muy joven y ya es sabia, ya sabe vivir. No depende tampoco del estatus social. No, la sabiduría es ¿para quiénes? Digo fuerte, para todos. Así que el primer beneficio de adquirir sabiduría es que cambia tu mente. Todos necesitamos ser sabios, pero hay un problema. Cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos ahí en Proverbios capítulo 3, verso 7, que nos dice que no debemos ser sabios según nuestra propia opinión. No debemos ser sabios según nuestro propio pensamiento. Esto quiere decir que no pienses que siempre tienes la razón. Porque si piensas que siempre tienes la razón, entonces déjame decirte algo, no hay sabiduría en eso. Necesitamos recibir la sabiduría y ser conscientes que la sabiduría viene de algún lado. Por eso Proverbios 14:11, cuando hablamos de que uno se cree sabio en su propia opinión, Proverbios 14:11 dice: hay camino que al hombre le parece derecho, le parece recto, parece que el camino es bueno, pero al final conduce a la muerte. Así que yo te digo, hermano, joven, ponte abusado, porque no siempre lo que pensamos es lo correcto. Entonces, ¿qué papel juega la sabiduría? Bueno, dijimos que el primer beneficio de recibir sabiduría, ¿cuál es? Cambia tu mente. ¿Sí? Y ese beneficio que viene a tu mente es porque a través de la sabiduría obtienes inteligencia, obtienes entendimiento. Esto se traduce como un buen juicio. Sabes qué hacer. Hay un dicho mexicano que me dice, que me gusta como dice, tienes que hacer las cosas como Dios manda. ¿Lo habían escuchado? Si vas a hacer algo, hazlo como Dios manda.
Y eso significa o se traduce en que tienes que hacerlo bien, de acuerdo a lo que dice su palabra. Así que ponte abusado. Hay algo que debemos tomar en cuenta. La sabiduría se almacena en el pensamiento, cambia tu mente, pero también la sabiduría se almacena en el corazón. Y alguien podría preguntar aquí, pastor, ¿por qué en el corazón? ¿Qué tiene que ver el corazón con la mente? Bueno, lo que pasa es que para ser sabio se necesita humildad, y esa actitud surge en el corazón. Di conmigo fuerte, humildad. Y no lo olvides, se requiere humildad, estar dispuesto a escuchar, estar dispuesto a recibir. Y aquí viene otra pregunta. ¿Cómo es que la sabiduría entonces entra en la mente? Bueno, tú recibes sabiduría, número uno, a través de la lectura bíblica. Por eso es importante, y yo los felicitaba al principio. ¿Cuántos traen su Biblia? Los que traen su Biblia ya tienen 5 puntos, ya van por buen camino. Y la segunda, para venir a la iglesia no tienes que olvidar tu libreta. Esos son otros 5 puntos, y ya con eso ya sacaste ¿cuánto? 10. Dile al de al lado, vas a sacar 10 aunque no trajiste tus cosas. Ok. Tú recibes sabiduría a través de la lectura bíblica. Deuteronomio capítulo 17, versículo 19, dice algo muy importante y se lo dice a los reyes. Dice, esta copia, hablando de una escritura bíblica, que en ese entonces no era Biblia, pero dice, esta copia la tendrán siempre a su alcance. ¿Quiénes? Los reyes que la escribían. Esta copia la tendrá siempre a su alcance, dice la escritura, y la leerá todos los días. Y entonces decíamos, Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Pero Deuteronomio 17:19 dice, así aprenderá, ¿a qué? A temer al Señor su Dios. Y entonces cumplirá fielmente todas las palabras de esta ley y sus estatutos. Pero para eso se requiere leer la Biblia, ¿cuánto tiempo? Todos los días. Es una práctica sencillita. Si queremos crecer en sabiduría, tenemos que leer las palabras de este libro, conocerlo. Otra cosa de kinder cristiano que no se los voy a preguntar por tiempo, pero esto es kinder cristiano, es el orden de los libros de la Biblia. Desde Génesis hasta Apocalipsis, todo mundo se tendría que saber el orden. Hoy en día estamos perdiendo eso. Ya no nos sabemos los libros de la Biblia, ya nada más sacamos el celular y ¿qué dijo pastor? Sofonías. ¿En serio existe Sofonías? Y entonces van a la Sofonías. Sí existe. Hermanos, tenemos que ir a la Biblia. Entonces leerla todos los días trae sabiduría. Otra forma en la que entra la sabiduría en tu mente es a través del consejo. Di fuerte, consejo. A través del consejo también viene la sabiduría. Híjole, este punto me pone a pensar. Y te voy a decir por qué. Porque yo creo fielmente que la sabiduría viene a través del consejo. Tus pastores u otros hermanos, ¿escuchaste bien quiénes? Tus pastores u otros hermanos de la iglesia pueden darte consejo. Y ahí muchos chocan con la pared. Y te voy a decir por qué. Porque lamentablemente no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer. Pero ¿de dónde viene la sabiduría? Alguien dice, no, yo la saco de la Biblia, pastor. Sí, claro. Pero la Biblia se confirma con el buen consejo. Entonces, el buen consejo siempre va a venir de parte de tus pastores o de un hermano que te dice no lo hagas o haz esto, y entonces muchos chocan con la pared porque, ¿qué dijimos? Se da en la mente, en el pensamiento, pero también en el corazón. ¿Qué falta? Humildad. Un corazón humilde está dispuesto a decir, ¿qué necesito cambiar? ¿Qué no está bien en mi vida? ¿Qué es lo que tiene que ser transformado? Y entonces viene el pastor y te dice, fíjate que lo que tienes que cambiar es tu carácter. Dile al lado, ahí te hablan.
Ya recibiste consejo de un hermano, ¿viste? El pastor dice, tienes que cambiar tu carácter. Y el hermano dice, amén, ahí te hablan. Y aquí nadie puede decir, ay no, yo no. Porque hermanos, todos necesitamos seguir siendo transformados en nuestro carácter. Tenemos que tener un carácter moldeable. Y para esto hay un chorro de ejemplos, hermanos. Ejemplos bíblicos, ejemplos también de nuestra experiencia. Por ejemplo, ¿cuántos recuerdan a Moisés? Moisés, un hombre barbón, un poco más barbón que yo, más anciano que yo, pero más sabio que yo, claro. Y entonces un día Moisés se va y sube a la montaña a buscar al Señor. Y estando en la montaña, el Señor le empieza a dar las leyes, los mandamientos. Dice la palabra que escribió el Señor con su dedo los mandamientos, ¿recuerdas? Y los que no, a ver, ¿cuántos lo recuerdan? Griten fuerte, yo sí leo la Biblia. Y los demás traten de fingir un poco. Entonces Moisés está subiendo a la montaña. Cuando baja de la montaña, ¿qué sucede? Oye una fiesta. Antes de eso les dice Moisés al pueblo, tenemos un solo Dios, yo voy a ir a hablar con él, ahorita regreso, no haga nada. Y el pueblo dijo, ok, aquí te esperamos, Moisés. 3 doritos después, ¿qué pasó? Construamos un becerro porque este hombre ya se tardó. No, baja Moisés enojado, o sea, les faltó sabiduría. No escucharon la palabra de Moisés, en este caso del pastor Moisés. Les dijo, no lo hagan, ahorita regreso, pero se impacientaron. Hay ejemplos bíblicos cuando la gente pierde sabiduría, comete errores. Por ejemplo, lo mismo pasa contigo, conmigo. Cuando el pastor o un hermano nos dan consejo y el pastor te dice, mira, yo pienso que lo que estás decidiendo no está bien. ¿Les ha pasado? Sí, porque a veces así somos los pastores, observamos y decimos, no, lo que está pasando en esto, no lo hagas, mira, eso no te conviene. O llega un hermano y te dice, eso no te conviene. Y entonces, 3 doritos después, ¿qué pasa? Haces tu propia voluntad y no recibes la sabiduría porque no aceptas el consejo. Y nuevamente Proverbios capítulo 11 verso 14 dice algo. Dice, sin dirección la nación fracasa, pero la victoria se alcanza con muchos consejeros. Así que escucha a tu pastor. Dile al de al lado. No, pastor, ore por ellos. Dile, escucha a tu pastor. Porque a mí me queda claro que los pastores velan por ti. Escucha a los hermanos, en otras palabras. En la multitud de consejeros está la sabiduría. Yo siempre le digo a la iglesia, a mi congregación y a la iglesia de otros pastores, les digo, sáquenle jugo al pastor. Pastor, necesito un consejo. Vayan con el pastor. Hay gente que no aprovecha el consejo, anda pagando ahí psicólogos de caros y el pastor pues no cobra, ¿verdad? ¿O sí? Sáquenle jugo al pastor, regáleme 1 hora de su tiempo. Ore por mí, sáquenle jugo al pastor, escuchen a su pastor. ¿Sí? Sin dirección la nación fracasa. Necesitamos sabiduría. ¿De dónde viene la sabiduría? Número 1, de la palabra. Lee la Biblia. Número 2, del buen consejo. Escucha a tu pastor, escucha a los hermanos. No seas sabio en tu propia opinión. Segundo beneficio. Beneficio de adquirir sabiduría. Segundo beneficio, cuando adquieres sabiduría, cambia tu actitud. Ya lo decíamos, ¿no? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero la parte B dice, los insensatos, ¿qué hacen? Desprecian la sabiduría. ¿Sí? También desprecian la enseñanza. Se les dice, se les orienta y dice, ay no, no me vengas con eso. Yo tengo mi propia opinión. Insensatez. A eso el Señor le llama necedad. Solo los necios desprecian la sabiduría. Ahora, ahí te va. No para que juzgues, pero para que estés atento y no te pase. ¿Cómo sabes que una persona carece de sabiduría? Esto es muy sencillo. Tiene una mala actitud. Una persona que carece de sabiduría tiene una mala actitud.
¿sí? Su mala actitud, hermano, le impide pensar adecuadamente. Su mala actitud le impide tener una conducta apropiada. Su mala actitud le impide tomar buenas decisiones. ¿Quieres que te cuente algo? Estaba yo manejando mi coche. ¿Y cuántos conocen a Jonás, el de la Biblia? Y yo iba con una actitud como la de Jonás, quejándome, iba yo quejando. Y yo ya le había dicho al Señor: Señor, ya no me voy a quejar, ya voy a tener buena actitud. Y estaba yo de necio, ya había yo tenido mi conexión con Dios, ya me habían aconsejado al respecto, y aún así yo seguía necio en mi propia opinión. Y entonces iba yo manejando quejándome. Esto no es doctrina, es algo que me pasó a mí. Yo creo, lo que sí es doctrina es que el Señor dice que al que ama, corrige, disciplina, ¿no? Y entonces iba yo bien tranquilo manejando, pensando en mi cabeza que ya me tenía que callar porque me iba quejando de un hermano. El que esté libre de pecado arroje la primera piedra, hermanos. Y yo me iba quejando de un hermano, no voy a decir nombres porque me están grabando, creo ahí. Y entonces iba yo quejándome y el Señor ya me había dicho: no te estés quejando, obedece. ¿Qué dije? Obedece. No te estés quejando, obedece. Y entonces iba yo manejando. Esto no es doctrina, es algo que me pasó a mí. Cuando de pronto mi esposa me dice, como que ella no se atrevía a decirme: ya cállate. Pero el Señor me decía en el pensamiento: ya cállate. Ya te había yo dicho que no te estés quejando. Y yo: no, pero es que el hermano. Iba yo enojado, furioso, ¿no? Cuando de pronto, hermano, se rompe un soporte de mi carro. ¡Paz! Tronó horrible. Un soporte es lo que lleva el motor. ¡Paz! Truena horrible. ¿Y sabes qué pensé en ese momento? Por eso digo, no es doctrina, es algo que me pasó a mí. Yo dije: el Señor me dijo: ya cállate. Y entonces yo me quedé así. Y mi esposa me miró como diciendo: no te lo dije, pero te tenías que callar. Sí. Por eso yo le agradezco al Señor. ¿Sabes qué pasó después? Dejé de quejarme. Entendí y sentí en mi corazón que venía del Señor, que me dijo: ya estuvo. Como si te hubieran dicho: bueno, ya, paz, ya basta. Y después le dije: gracias, Señor, porque tú al que amas corriges. Espero que no me salga tan caro, Señor. ¿A qué voy? Carecí de sabiduría. Carecí de sabiduría. Mira, la sabiduría se te puede ir de las manos en un 2x3 por una mala actitud. ¿Oíste lo que dije? Una mala actitud te impide recibir sabiduría. Tan importante es permitir que la sabiduría entre en nuestra vida para que nuestra actitud ante la vida sea la correcta, ya sea en el trabajo, en la iglesia, en el ministerio. A donde quiera que vamos, nuestra actitud tiene que ser la correcta. ¿Por qué? Porque una mala actitud te aleja del Señor. Una mala actitud te aleja del Padre, te aleja de los hermanos. La otra vez empecé a ver a alguien que abandonó todos los grupos. Yo dije: ¿ahora qué pasó? Esos no hay aquí, ¿verdad? No. ¿Ahora qué pasó? ¿Sabes qué pasó? Mala actitud. Mala actitud. ¿Sí? Y entonces, ya te hablé de Jonás, ¿verdad? Ya te hablé de Jonás. Una mala actitud te aleja de Dios, te aleja de los hermanos. Una mala actitud te genera problemas emocionales, te da insatisfacción. ¿Sí? Y ya les hablé de Jonás. Tiene una mala actitud, actitud horrible. Él sabía lo que tenía que hacer y aún así no lo quiso hacer. Se negó. A mí Jonás se me hace un atrevido, Ese Jonás, Dios le habla. ¿Cuántos queremos que Dios nos hable? Pues resulta que a Jonás Dios le habla y este dice: ahí nos vemos. Y se va, no solo de la ciudad, se va en un barco. O sea, Jonás era un atrevido, valiente, pero escuchaba, pero era necio. Su actitud no obedeció, no fue sabio. Por otro lado tenemos a David. En su juventud era sabio, tenía una actitud elevada. ¿Y por qué digo que tenía una actitud elevada? Porque David se enfrentó a un hombre fuerte, poderoso. ¿Lo recuerdas? Era un notal llamado Goliat. Y entonces cuando van y buscan a David, David tendría alrededor de 17 años. ¿Hay alguien aquí con 17 años? Pues chavito, así como tú que dijiste amén.
jovencito David. Y entonces, ¿qué sucede con David? David era sabio, su actitud era la adecuada. ¿Dónde estaba la sabiduría? Pues escucha bien. Primera de Samuel 17:14. Dice David, en su sabiduría, no la sabiduría que él pensaba que tenía, no. Sabemos que David dice, yo agarro a los osos y los parto en dos, yo peleo con los leones, yo soy fuerte, dice David. Pero cuando vio a Goliat, él dijo, no vengo en esta fuerza. Ahí en lo que te acabo de decir, dice, tú vienes contra mí armado con espada, lanza y jabalina. Ya me perdí. Pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Ahí está la sabiduría. Su actitud estaba elevada porque su confianza no estaba en su propio pensamiento. Su actitud estaba elevada porque su corazón tenía la humildad para reconocer que su fuerza y su victoria estaba en el Señor. Su sabiduría le llevó a darse cuenta que no vencería a Goliat solo por sus habilidades, sino porque el Señor de los ejércitos iba con él. Y entonces por eso yo insisto, nosotros debemos buscar la sabiduría. Adquirir sabiduría cambia tu actitud ante tu familia, ante tu ministerio, ante tu entorno. Y alguien puede preguntarse quizás, ¿qué tiene que ver la sabiduría con mi actitud, mi familia, ministerio y mi entorno? Tiene mucho que ver. Mateo 23:11 dice, la grandeza se encuentra en servir a los demás. Una persona con mala actitud no quiere servir. La otra vez alguien me rompió el corazón, hermano. Sí, ahí como me ven fuerte y duro, tengo un corazoncito ahí. Y estaba yo platicando con esta persona y le digo, ¿cuento contigo? Y me dijo, no. Y mi corazón se hizo ta, 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 ta. ¿Qué tiene que ver ahí? Actitud. ¿Qué más tiene que ver? No quiere servir a los demás. La sabiduría está en la actitud, y la actitud se refleja a través del servicio, en decir, yo cuento contigo. A mí no me agrada mucho cuando un hermano se quiere bajar del barco, Eso no pasa aquí, ¿verdad? A mí no me agrada mucho, porque todos contamos con todos. Y ahí se refleja que hay sabiduría, que el hermano entiende que su participación es importante, que todos formamos un solo cuerpo y juntos le damos la gloria a Dios. Entonces cuidemos nuestra actitud y busquemos la sabiduría que viene de lo alto. Tercer beneficio, bueno, 1, cambia tu mente. 2, ¿qué cambia? Cambia tu actitud. Y el tercer beneficio de tener sabiduría es que cambia tu vida. Los que son sabios entienden muy bien los caminos del Señor. Viven de una manera honesta, no tienen ambiciones egoístas. El que posee sabiduría, él dice, aquí estoy para ti, caminemos juntos, hagamos que eso funcione. Tienen propósitos dirigidos por el Todopoderoso. Caminan hacia adelante porque saben que van buscando a Dios, y en el proceso van sintiendo su presencia y lo van glorificando. Y se requiere sabiduría, porque su sabiduría viene directamente del cielo. Proverbios 2:6 dice, porque Jehová da la sabiduría, de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. No viene de ningún otro lado, hermanos. Hay sabiduría humana, hay gente que encuentra la sabiduría leyendo, sabe cómo pensar, cómo decir, aprenden a hablar, aprenden a reflexionar. Pero esa sabiduría es vacía. Lo que necesitamos nosotros, los que venimos cada domingo y nos sentamos y glorificamos al Señor, es sabiduría que viene de lo alto, del Padre de las luces. Esa sabiduría que viene de Jehová, que viene de su boca, el conocimiento, la inteligencia. Entonces la persona que tiene esta clase de sabiduría constantemente se renueva, constantemente se transforma. Le dice al Señor, Señor, ¿qué no te gusta de mis pensamientos? ¿Qué no te gusta de mi actitud? Y el Señor en su palabra te va diciendo, tienes que cambiar esto,
¿Sabes qué? Como que te falta más servir. ¿Sabes qué? Como que te falta más amar. El único que te va a poner en el corazón, ya no sirvas, va a ser el enemigo. Él ya no quiere que sirvas. Él ya no quiere que ames. ¿Te acuerdas que te platiqué de la persona que abandonó todos los grupos? Él ya no quiere que te congregues. Él ya no quiere que seas parte de. Y eso a veces vence. Por eso necesitamos buscar la sabiduría que viene de lo alto. Necesitamos ser renovados en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, renovar nuestra persona, porque adquirir sabiduría cambia nuestra vida. Quien entiende esto, entiende las palabras del apóstol Pablo cuando dijo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y me dejo moldear, me dejo enseñar. Pregunto: pastor, ¿qué opinas de esto? Oye, ya me dijo el pastor lo que opinaba, pero no estoy muy seguro. Hermana, ¿qué opinas de esto? Y el hermano te va a decir: hazle caso al pastor. O te va a decir: no, pues y ya le preguntaste a la pastora. Porque déjame decirte que tienes una gran bendición. No solo tienes un pastor, tienes dos. Amén. Está el pastor y la pastora. Hay iglesias que solo tienen un pastor, y aquí tienes dos. Dale la gloria al Señor porque tienes dos. Y te lo digo en buen sentido, hermano, porque yo he ido a iglesias que no tienen pastor. Iglesias que carecen de pastor, tú tienes dos. Entonces es algo bueno, ¿sí? Debemos de adquirir sabiduría para ya de llegar y posicionarnos y decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Sí? Santiago 3:17. La sabiduría que es de lo alto es pura. Primeramente, pura. Después, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Produce buenas acciones la sabiduría. En otras palabras, para que me entiendas, adquirir sabiduría cambia tu vida porque posees estos atributos. Dije Santiago 3:17. Atributo de pureza, de armonía en el corazón, de amabilidad, atributo de bondad, de misericordia, buenos frutos al 100%. Y fíjate la siguiente parte ahí, Santiago 3:17 dice: tan hermosa es la sabiduría, en mis palabras, que no tiene incertidumbre ni hipocresía. ¿A poco no nos hace falta eso en la iglesia? Digo, esto nos pasa aquí, nos pasa allá, y de repente bromeamos: eso no pasa aquí. Pues la verdad es que sí pasa. Sí pasa, y pasa porque no tenemos sabiduría. Pero te tengo una buena noticia. Tengo una buena noticia para ti. Santiago 1:5 dice unas palabras muy bonitas. Él dice: si alguno de ustedes, hermanos, si alguno de ustedes, jóvenes, tiene falta de sabiduría, ¿lo están viendo en pantalla? Pídanla a Dios, el cual da a todos poquito, no, abundantemente, sin reproche. Y entonces cuando tú le pides, te será dada. La sabiduría te ayuda para llevarte bien con tus hermanos en la iglesia. La sabiduría te ayuda para llevarte bien con tus compañeros en la escuela. La sabiduría te ayuda para llevarte bien con tu familia, con tu esposa, con tu esposo. La sabiduría te ayuda para dirigir bien a tus hijos. ¿Verdad que necesitamos sabiduría? La sabiduría te enseña a obedecer el buen consejo, a obedecer la palabra. ¿Verdad que necesitamos sabiduría? La sabiduría te ayuda para administrar tus finanzas. Digo, los hombres, más los hombres, estamos contando así, ya viene esto, ya viene aquello. Estamos pensando y necesitamos sabiduría para servir al Señor. Te repito el texto: si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Y yo quiero invitarte a que te pongas de pie.
y que le pidamos al Señor esa sabiduría que viene de lo alto. Que le pidamos al Señor esa sabiduría que solamente Él nos puede dar para cambiar nuestra actitud, para cambiar nuestra mente, para cambiar nuestra vida. ¿Quieres hacerlo conmigo? Extiende tus manos al cielo y dile al Señor: dame tu sabiduría. Padre, rogamos, Señor, que esa sabiduría que viene de ti la podamos recibir en nuestro corazón, en nuestra mente. Señor, si hay algo que no te agrada de nuestra vida, transfórmalo, porque lo que queremos es agradarte. Cambia nuestra actitud, Señor. Cambia nuestros pensamientos. Renuévanos, Señor, porque necesitamos sabiduría para llevarnos bien con nuestra esposa. Necesitamos sabiduría para llevarnos bien con nuestros hijos, Señor. Danos sabiduría para que podamos servirte con todo nuestro corazón, Señor. Que nada nos lleve a separarnos de ti. Que nada nos lleve a dejar de hacer tu voluntad. Que no nos apoyemos en nuestra propia opinión. Dile al Señor: no me permitas depender de mi pensamiento. No me permitas hacer mi propia voluntad. Ayúdame, Señor, a honrarte. Ayúdame a bendecir tu nombre con mi vida. Dame sabiduría que viene de lo alto. Cambia mi vida, cambia mi mente, cambia mi actitud, Señor. Cumple tu propósito en mí. Dile al Señor que cumpla su propósito en ti. Cumple tu propósito en esta iglesia, Señor. Que dependan de tu palabra, que se apoyen en el buen consejo, que vayan de gloria en gloria, Señor, recibiendo esa sabiduría que los hace ser mejores servidores, que los hace ser mejores padres, mejores hijos. Bendíceles, Señor, con toda bendición espiritual. Te lo pido, mi Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.